Mi hermana firmó con mi nombre en un banco, y ni siquiera se dio cuenta de que las cámaras la estaban grabando. Antes de contarles todo lo que pasó, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque esta historia tiene un final que no van a olvidar. Me llamo Marisol Duarte, tengo 34 años, y durante mucho tiempo pensé que mi hermana Renata era la única persona de mi familia que realmente me quería. Éramos solo 2 hermanas. Nuestro padre, don Ernesto Duarte, había levantado una pequeña ferretería en el centro de la ciudad hasta convertirla en una cadena de 3 locales. Un hombre callado, de manos ásperas y pocas palabras, que nos crió solo después de que mamá se fue cuando yo tenía 8 años y Renata apenas 5. Yo me quedé cerca de él. Estudié administración para poder ayudarlo con las cuentas del negocio, y aunque me casé y tuve mi hijo Mateo, nunca dejé de visitarlo los domingos. Le llevaba el almuerzo, revisaba las facturas pendientes, y me sentaba con él en la parte de atrás de la tienda mientras tomábamos café y hablábamos de todo y de nada. Esos domingos eran sagrados para mí. Renata, en cambio, se mudó a otra ciudad apenas cumplió 20 años. Decía que la ferretería la aburría, que ella quería algo más grande, algo que no oliera a pintura ni a tornillos oxidados. Durante años solo la vimos en Navidad, y a veces ni eso. Cuando aparecía, siempre traía regalos caros para Mateo, ropa de marca para ella misma, y una sonrisa que, ahora lo entiendo, escondía mucho más de lo que yo era capaz de imaginar. Cuando papá enfermó del corazón, hace 2 años, fui yo quien durmió en el hospital, quien firmó los consentimientos, quien discutió con los médicos por los horarios de visita, quien se quedó despierta noches enteras escuchando el pitido de las máquinas. Renata apareció 5 días antes de que él muriera, con maletas de marca y un discurso sobre lo mucho que lo había extrañado. Recuerdo que llegó al hospital maquillada, perfumada, y lo primero que dijo fue: ¿Cómo lo ves, Marisol? ¿Muy grave? Como si estuviera preguntando por el clima. En ese momento no sospeché nada. Solo pensé, qué bueno que llegó a tiempo. Estaba tan agotada, tan concentrada en cuidar a papá, que no tuve espacio mental para notar los detalles raros. Las llamadas que Renata hacía a escondidas en el pasillo del hospital, las veces que se ofrecía a ayudar con el papeleo del seguro médico, las preguntas insistentes sobre las cuentas bancarias de papá que yo respondía sin darle mucha importancia. Papá murió una madrugada de octubre, tomado de mi mano. Sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara del negocio y que no dejara que nadie lo desarmara. En ese momento no entendí bien a qué se refería. Pensé que hablaba en sentido figurado, sobre mantener unida a la familia. Ahora sé que me estaba advirtiendo de algo mucho más concreto. El funeral fue sencillo, como él hubiera querido. Renata lloró frente a todos, abrazó a los clientes viejos de la ferretería que fueron a dar el pésame, y por un momento pensé que quizás sí lo había querido tanto como decía. Qué equivocada estaba. El testamento decía algo simple: la ferretería y los ahorros se dividían en partes iguales entre Renata y yo. Nada complicado, nada que debiera generar problemas. Pero apenas 2 semanas después del funeral, empezaron las llamadas raras del banco. La primera vez que el gerente de la sucursal me llamó, pensé que era un error administrativo. Me dijo, con un tono extraño, dubitativo, que la señora Duarte ya había pasado a retirar los documentos de la cuenta de ahorro de mi padre. Le expliqué que yo no había ido a ninguna sucursal esa semana, que ni siquiera tenía tiempo para eso entre el trabajo, Mateo y los trámites de la sucesión. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Pero firmó usted misma, me dijo, con más firmeza esta vez. Tenemos su identificación escaneada, su firma en el formulario, todo en regla. Sentí un frío que me subió desde el estómago hasta la garganta. Le pedí, con la voz más calmada que pude fingir, que me enviara una copia de esa identificación por correo electrónico. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla del celular durante varios minutos, como si eso fuera a cambiar lo que acababa de escuchar. Esa noche, con Mateo ya dormido, abrí el correo en mi computadora. Cuando vi el archivo adjunto, tuve que sentarme en el sofá porque las piernas me temblaban. Era mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de documento, pero la foto era de Renata, apenas disimulada con un peinado distinto y lentes oscuros que no lograban esconder del todo sus facciones. La reconocí de inmediato. Es mi hermana, la persona con la que compartí cuarto durante toda mi infancia, la persona con la que lloré en el funeral de nuestro padre hacía apenas semanas. ¿Se imaginan lo que sentí al ver la cara de mi propia hermana usando mi identidad para vaciar la cuenta de nuestro padre? No la llamé de inmediato. Necesitaba pensar, necesitaba tiempo para procesar lo que estaba viendo. Sabía que si la enfrentaba sin pruebas sólidas, ella lo negaría todo, se pondría a llorar, me haría sentir culpable como sabía hacerlo desde niñas, y probablemente destruiría cualquier evidencia que pudiera existir.
Así que hice lo que mi padre me enseñó en el negocio durante tantos años. Antes de reclamar algo, junta los papeles. Antes de acusar, ten pruebas. Al día siguiente, con el pretexto de resolver un tema del testamento, fui al banco en persona. Pedí hablar con el gerente y le expliqué la situación con una calma que no sentía por dentro, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba mi documento de identidad de la cartera. Le mostré mi cédula real, comparándola con la copia que él tenía en su sistema. El gerente, un hombre serio llamado Oscar Beltrán, se puso pálido cuando comparó mi rostro con el de la identificación falsa en su pantalla. Esto es un caso de suplantación, me dijo, bajando la voz como si temiera que alguien más lo escuchara. Vamos a necesitar que presente una denuncia formal, y nosotros por nuestra parte tendremos que hacer una investigación interna. Esto compromete seriamente la responsabilidad del banco. ¿Se imaginan tener que enfrentar a tu propia hermana con una denuncia por fraude, sabiendo que apenas hace unas semanas lloraron juntas en el mismo funeral, abrazadas frente al ataúd de su padre? Esa noche no dormí. Me quedé despierta recordando cada domingo que pasé cuidando a papá mientras Renata publicaba fotos de vacaciones en la playa, en restaurantes caros, en fiestas con gente que yo nunca había conocido. Recordaba sus mensajes pidiéndome plata prestada para una emergencia que nunca me explicó bien y que jamás devolvió. Recordaba, incluso, una vez en que papá me comentó, casi como al pasar, que Renata le había pedido que la incluyera como cotitular en una de sus cuentas por si algo le pasaba a él, y que él se había negado porque le pareció una petición extraña viniendo de una hija que apenas lo visitaba. Y ahora entendía que probablemente todo eso había sido un patrón, no una casualidad. Renata llevaba tiempo preparando algo, y yo, absorta en cuidar a papá y en mi propia vida, no lo había visto venir. Decidí no llamarla todavía. En cambio, llamé a mi abogada, una mujer que había ayudado a mi padre con los papeles del negocio durante años, llamada Fabiola Sarmiento. Fabiola era una mujer de unos 50 años, de mirada aguda y voz pausada, que había conocido a papá desde que abrió el segundo local de la ferretería. Le conté todo, con lujo de detalles, le mostré la copia de la identificación falsa y los mensajes que había intercambiado con el banco. Fabiola me escuchó en silencio, tomando notas, y al final me miró con seriedad y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Marisol, si esto es lo que parece, tu hermana cometió un delito grave, no una simple travesura familiar. Pero necesitamos pruebas sólidas, documentadas, no solo sospechas o coincidencias. Vamos a hacerlo bien, paso a paso. Con la orientación de Fabiola, presenté una solicitud formal al banco para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del retiro, además de una copia certificada de la firma usada en el trámite y el registro completo de movimientos de la cuenta desde la fecha de la hospitalización de mi padre. El banco, temiendo una demanda por negligencia en la verificación de identidad, cooperó rápidamente, casi con desesperación. Mientras esperábamos esos documentos, tuve que actuar con normalidad frente a Renata, algo que resultó ser mucho más difícil de lo que imaginé. Ella me llamaba como si nada hubiera pasado, preguntando por Mateo, hablando del dolor que sentía por papá, incluso sugiriendo que hiciéramos algo especial en su memoria, como plantar un árbol o donar dinero a alguna fundación. Cada llamada se me hacía eterna. ¿Cómo podía sonar tan tranquila, tan genuina, sabiendo lo que había hecho? Una tarde, mientras tomábamos café en mi casa, una visita que ella misma propuso con la excusa de ver cómo estaba yo, se atrevió a preguntarme cuándo íbamos a repartir lo del banco. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero mantuve la voz firme. Le dije que estaba esperando que el banco terminara unos trámites relacionados con la sucesión. Ella sonrió, tomó un sorbo de café con una tranquilidad que me heló la sangre, y dijo, ojalá se apuren, porque necesito ese dinero ya. Tengo unos gastos pendientes. Nunca imaginé lo cerca que estaba, en ese preciso instante, de descubrir toda la verdad sobre lo que ella había hecho. 2 semanas después, Fabiola me llamó a su oficina con urgencia en la voz. Cuando llegué, sobre su escritorio había un sobre grueso con el logo del banco. Adentro estaban las capturas de las cámaras de seguridad, una mujer con el cabello distinto al mío, con mis mismos documentos en la mano, firmando en el mostrador con una seguridad que solo alguien que conocía bien el proceso podría tener. La calidad de la imagen era suficientemente clara para reconocer el rostro de mi hermana sin ninguna duda posible. Además, el banco había encontrado algo que ni yo esperaba. Un formulario de actualización de datos presentado 3 meses antes de la muerte de mi padre, en el que se agregaba un número de teléfono nuevo a la cuenta, el número de Renata, que reconocí de inmediato, sin mi conocimiento ni el de papá, quien para ese entonces ya estaba debilitado por la enfermedad y probablemente no entendía del todo lo que firmaba.
Eso significaba que ella había estado preparando el fraude desde antes de que nuestro padre muriera, mientras todos nosotros estábamos concentrados en su salud. ¿Se imaginan descubrir que tu propia hermana empezó a planear robarte mientras tu padre todavía estaba agonizando en una cama de hospital? Sentí una mezcla de furia y tristeza que no puedo describir con palabras. Pero también sentí algo más, determinación. Papá me había pedido que cuidara el negocio y que no dejara que nadie lo desarmara. Ahora entendía exactamente a qué se refería, y sentí que le debía cumplir esa promesa, costara lo que costara. Con las pruebas en mano, Fabiola me explicó las opciones legales con calma y precisión. Podíamos presentar una denuncia penal por suplantación de identidad y fraude bancario, lo cual además obligaría al banco a restituir el dinero retirado, ya que ellos habían fallado gravemente en verificar correctamente la identidad de quien hizo el trámite. También podíamos iniciar un proceso civil para que Renata perdiera su parte en el testamento, alegando indignidad sucesoria por haber cometido un delito contra la herencia de nuestro propio padre. Decidí hacer ambas cosas. No lo hice por venganza, aunque sé que muchos lo entenderían así. Lo hice porque sabía que si no actuaba, Renata seguiría creyendo, por el resto de su vida, que podía manipular y engañar a cualquiera sin ninguna consecuencia real. La cité a la oficina de Fabiola con la excusa de firmar unos documentos del banco para liberar el dinero de una vez por todas. Llegó puntual, vestida como si fuera una reunión de negocios importante, con su cartera de diseñador y esa sonrisa tranquila que tanto la caracterizaba. Se sentó frente a nosotras sin ninguna sospecha, cruzando las piernas con elegancia. Fabiola puso sobre la mesa, una por una, las imágenes de las cámaras de seguridad. El silencio en esa oficina fue tan pesado que se podía sentir en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Vi cómo la sonrisa de Renata se fue borrando poco a poco, como sus manos empezaron a temblar sobre su cartera, como el color se le iba del rostro con cada imagen que Fabiola colocaba sobre la mesa. Marisol, yo puedo explicarlo, empezó a decir, con la voz quebrada, buscando desesperadamente mi mirada. Le pregunté, mirándola directamente a los ojos, sin gritar pero sin ninguna suavidad tampoco, como pensaba explicar que había usado mi identidad para robar el dinero de nuestro padre apenas unas semanas después de su muerte. No dijo nada durante varios segundos eternos. Solo bajó la mirada hacia sus manos. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar, después de ver a su propia hermana quedarse sin palabras frente a la evidencia irrefutable de su propio engaño? Le expliqué con calma, sin levantar la voz en ningún momento, que el banco ya tenía una denuncia formal en curso, que las autoridades revisarían el caso con todas las pruebas recopiladas, y que además había iniciado el proceso legal para que perdiera su parte de la herencia por lo que había hecho. Renata pasó de la negación al llanto desesperado, y del llanto a la rabia, acusándome de querer quedarme con todo, de ser una envidiosa que nunca la había apoyado, como si ella no hubiera sido quien intentó robarme primero, aprovechándose del dolor más grande de nuestras vidas. Los meses siguientes no fueron nada fáciles. Hubo audiencias en tribunales, declaraciones ante fiscales, reuniones interminables con Fabiola, y momentos en los que realmente dudé si estaba haciendo lo correcto al enfrentar legalmente a mi propia hermana, la única familia de sangre que me quedaba. Recuerdo noches enteras sin poder dormir, preguntándome si papá hubiera querido que llegáramos a este extremo, si no hubiera preferido que resolviéramos las cosas en familia, sin jueces ni abogados de por medio. Pero cada vez que dudaba, recordaba las palabras de papá en ese lecho de hospital, y recordaba también las imágenes de esa cámara de seguridad, la frialdad con la que Renata había firmado documentos falsos usando mi nombre. Y entonces la determinación volvía a instalarse en mi pecho. Durante el proceso, también descubrí otros detalles perturbadores. Renata, según las investigaciones, había intentado hacer algo similar meses antes con la cuenta de un tío nuestro, aunque en ese caso no había logrado completar el fraude porque el banco de esa ciudad tenía sistemas de verificación más estrictos. Ese tío, al enterarse de lo que estaba pasando conmigo, me llamó llorando para contarme su propia experiencia, algo que jamás había compartido con nadie por vergüenza. Eso terminó de confirmarme que no se trataba de un error aislado ni de una decisión impulsiva tomada en un momento de necesidad desesperada, sino de un patrón de comportamiento que llevaba tiempo desarrollándose. Al final, el proceso penal determinó que Renata debía devolver el dinero retirado de la cuenta de nuestro padre, más los intereses correspondientes calculados desde la fecha del retiro fraudulento, y quedó con antecedentes penales por fraude y suplantación de identidad. En el proceso civil, el juez determinó que, dado que había actuado de mala fe contra la herencia de nuestro propio padre, perdía completamente el derecho a su parte del negocio familiar. La ferretería, los 3 locales que mi padre construyó con tanto esfuerzo durante toda su vida, quedaron completamente a mi nombre. No fue una victoria que celebré con alegría desbordante.
Fue más bien un alivio profundo mezclado con una tristeza que todavía hoy, a veces, me visita sin avisar. Perdí a la única hermana que me quedaba en este mundo, aunque en el fondo entendí que quizás nunca la tuve de verdad, no como yo pensaba, no como una hermana debería ser. Hoy en día, sigo al frente del negocio de mi padre con más dedicación que nunca. Contraté nuevo personal, moderné los sistemas de inventario, abrí un cuarto local el año pasado en un barrio que estaba creciendo mucho, y cada vez que entro a la primera ferretería que él construyó con sus propias manos, recuerdo sus palabras: no dejes que nadie lo desarme. Cumplí esa promesa, aunque tuve que enfrentar a mi propia sangre, a la persona con quien compartí toda mi infancia, para lograrlo. Mateo, mi hijo, ya tiene edad para entender parte de lo que pasó, y a veces me pregunta por su tía Renata. Le explico, de la manera más honesta pero cuidadosa posible, que a veces las personas que amamos toman decisiones que nos alejan de ellas para siempre, y que eso no significa que dejemos de ser buenas personas por no perdonar ciertas cosas. De Renata no he vuelto a saber mucho directamente. Me enteré, por conocidos en común, que se mudó a otra ciudad después de que se resolvió el caso, y que trabaja en algo relacionado con ventas. No siento rencor hacia ella. Con el tiempo ese sentimiento se fue transformando en algo más parecido a la lástima, pero tampoco siento la necesidad de buscarla ni de reconstruir una relación que, sinceramente, no sé si alguna vez fue real. Algunas puertas, cuando se cierran por decisiones tan graves y tan dolorosas, es mejor dejarlas cerradas, por el bien de todos. A veces pienso en aquella última conversación con papá, en su voz débil pidiéndome que no dejara que nadie desarmara lo que él había construido. Ahora entiendo que no solo hablaba de ladrillos y estantes llenos de herramientas, sino de algo mucho más profundo: la honestidad, el esfuerzo, la dignidad de haber levantado algo con las propias manos y no dejar que nadie lo destruyera con mentiras. Si esta historia les hizo sentir algo, si alguna vez tuvieron que enfrentar una traición dentro de su propia familia, cuéntenme en los comentarios cómo lo manejaron ustedes. Denle like si creen que hice lo correcto al defender lo que mi padre construyó con tanto esfuerzo durante toda su vida, suscríbanse para más historias como esta, y no olviden activar la campanita para no perderse el próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.